Bueno, ante todo quiero agradecer esta posibilidad que se me da de compartir, aunque realmente no lo había yo programado. Esto surgió ya después en el diálogo cotidiano con Sonia. Y bueno, para mí por supuesto que es un gusto compartir este texto sobre una de las novelas insignes, digamos, de la literatura panameña. En realidad se llama El ahogado de Tristán Solarte y el destino de la novela panameña. El ahogado de Tristán Solarte es una novela queer. Novela queer, literatura que toca asuntos relacionados con la identidad de género u orientación sexual. Un movimiento literario muy asociado a estas organizaciones LGBTQ, etc. No solo por el testimonio de homosexualidad que brinda un personaje innominado, sino también por la fascinación rayana en el homoerotismo que siente el doctor Martínez por Rafael, el protagonista de la novela. Lo es también por la homofobia que se respira en la totalidad de la obra, consecuente con los prejuicios de entonces. Para Martínez, el narrador principal, o más bien el orquestador narrativo, Rafael era un meteoro cegador, un milagro poético, una belleza absoluta, un ser pletórico de gracia y finura. Toda vocación se realiza desde la ternura o el arrobo. En el cuarto de Rafael, Martínez encuentra un retrato de Federico García Lorca, ícono del poeta gay asesinado. Pero también El ahogado es una novela policial, conformada sobre la base de las propiedades de la técnica periodística e investigativa, y además es una novela lírica, como propone Fátima Nogueira en El ahogado, una escritura entre el aura y lo ancestral. En este mismo trabajo, la ensayista destaca la tradición literaria de la obra. Ella pertenece, dice, a una tradición literaria bien determinada, a la cual se vinculan, entre otros muchos, escritores del prestigio de Novalis, Thomas de King's, Huysmans, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, André Gide, Hermann Hesse, Virginia Woolf, Thomas Mann y Jane Joyce en el ámbito universal. Imagínense ustedes que prosapia. En la literatura latinoamericana podríamos señalar, sigue diciendo la autora, a Lispector, Cortázar, Rulfo, Guimarães Rosa y el propio Sábato, para citar tan solo algunos ejemplos. De manera certera, Nogueira vincula la concepción del personaje Rafael a las ideas del autor de Las Flores del Mal, la manera en que lo angelical y lo demoníaco, así como el libertinaje y la pureza, coexisten en el poeta. Este nexo entre Baudelaire y Solarte ratifica la modernidad de la obra panameña. Por cierto, la ensayista también pone en relieve la estructura policíaca del ahogado, tal como Walter Benjamin observó en Las Flores del Mal, al tomar en cuenta, cito, sus elementos estructurales decisivos, es decir, la víctima, el asesino y la alusión a una multitud fantasmagórica en el local del crimen. También puede estudiarse en la novela Solarte todas las aristas que provee el mito desde su antiguo surgimiento, como hace brillantemente Berna Pérez Ayala de Burrell en Lo mítico y lo simbólico imbricados en la realidad, ilusión ficcional del ahogado. Por la manera en que se reconstruye la nación en este texto narrativo y como manifiesta Damaris Serrano, este mito atraviesa los estadios de la cultura popular y se reelabora en la llamada alta cultura, pero mantendrá como eje conductor la sujeción de la mujer y el castigo que implica romper las normas establecidas por una tradición que privilegia la libertad masculina. La novela El ahogado será, dice Damaris Serrano, una bisagra en la representación socioartística de estos roles. Esto lo dice Damaris Serrano en texto El mito de la Tula Vieja, texto histórico y video, una reconstrucción literaria y semática fragmentada. Estos textos que estoy citando aparecen en la edición que hizo la Academia Panameña de la Lengua del Ahogado recientemente, que incluye estos ensayos de todos.
Incluso El ahogado puede ser catalogada como una novela negrótica, como lo veía una alumna de la maestría de literatura comparada, a quien asesoré hace un tiempo. Diana Gutiérrez, así se llama mi alumna, utilizaba el neologismo para denotar la fusión de elementos de la novela negra o novela del crimen con la llamada novela gótica, aquella donde aparecen fantasmas, vampiros, brujas y monstruos. Téngase en cuenta que incluso Rafael es llamado vampiro en el relato del destrozado testimoniante innominado. El prodigio surge cuando en apenas 120 páginas Tristán Solarte propone lecturas múltiples, todas sugerentes, resultado de la convergencia en un texto de tentativas estructurales y semánticas experimentales que buscaban una modernidad transgresora, contestataria, aunque no excluyente, con respecto a la tradición. El ahogado es la concreción paradigmática de una nueva novela panameña que encuentra a mitad del siglo XX las condiciones propicias para su advenimiento. ¿Cuáles fueron estas condiciones? ¿Cuál es la densidad estética que arropa la escritura del ahogado? Creo que para comprender adecuadamente las circunstancias genésicas de una corriente literaria hay que utilizar el prisma de la cultura, pues es con esa mirada que se puede discernir el concepto de densidad cultural, el cual facilita advertir las señas dentro del sistema de la cultura que indican la potencialidad de un cambio. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el sistema de la cultura panameña, como el del resto de los países latinoamericanos y caribeños, existe abierto al diálogo con otras latitudes, al flujo y reflujo de marcas y tentativas como consecuencia de su conformación colonial y desarrollo posterior. La concepción estética del ahogado es el resultado de esa permeabilidad de la cultura panameña. Margarita Vázquez Quirós, en su texto Literatura y Bellas Artes en el Panamá de los años 50, El conflicto del panameño y su destino, traza con agudeza el panorama evolutivo de la literatura, la pintura, la escultura y la música durante la primera mitad del siglo XX. Todas las propuestas más significativas de esa época intentaban definir y afirmar la nacionalidad a partir de la búsqueda del autóctono, presumiblemente encarnado en el medio rural, frente a tendencias más atentas a las resonancias vanguardistas foráneas. En 1928, Ignacio J. Valdés publica Cuentos panameños de la ciudad y del campo, con temas vernáculos que inaugura una nueva etapa en la literatura panameña, el cutarrismo, como fue llamado despectivamente esta poética nativista. A esta corriente, Ramón Eberto Jurado la llamó ruralismo. Ese mismo año, Alberto Galimani estrena su Capricho Típico frente al Capitolio de Washington. El autor de la bandera panameña y de Marcha Panamá fue también el máximo exponente del pasillo ismeño. En 1931 regresa Gonzalo Brenes de Alemania y se sumerge en lo folclórico de la mano de Dora y Fernando Zárate, alentado por tradiciones y cantares de Panamá de Narciso Garay. Salomas, cumbia y tamboritos se mezclaban con la música europea en busca de una expresión propia. A su muerte, a la muerte de Brenes, Carlos Iván Zúñiga escribe: toda su música lleva los tríos del canto campesino. En los preludios y en los ritorneos de algunas de sus obras exclamaba con orgullo: hay evocaciones de la música de Herrera y de los Santos. Su creación artística tiene el fulgor de lo vernáculo, de lo propio, de lo que caracteriza las entrañas de nuestro pueblo. Gracias a la labor investigativa y empeño revalorizador del pianista y profesor Luis Troch, recientemente fallecido, tenemos hoy el legado musical de Gonzalo Brenes, donde puede apreciarse en todo su alcance esas tensiones estéticas que surgían en el diálogo de lo autóctono y lo foráneo. Considero en este sentido que el fruto mayor de ese diálogo se realiza en la Carachita Mandinga, con letra de Rogelio Sinán, música de Brenes y orquestación de Roque Cordero. ¡Qué convergencia creativa! ¡Qué fecunda concurrencia! En la pintura y la escultura ocurren modulaciones similares. El ruralismo de la pintura panameña surgió a finales del siglo XIX y alcanzó su apogeo en la primera mitad del siglo XX.
Este estilo se caracteriza por la representación de temas, figuras y paisajes del medio rural, los cuales eran considerados como identitarios. Esta propuesta estética alcanza una elaboración mayor en la obra de un discípulo de Roberto Luis, progenitor del arte moderno en Panamá, Juan Manuel Cedeño, maestro en una escuela rural, nacido en Los Santos, cuna del folclore panameño. Siguiendo esa tendencia, también los discípulos de Luis, Ciro Duber y Eudoro Silvera, entre otros, fecundaron esta corriente. Resulta significativo la evolución del credo estético de estos pintores hacia la abstracción y el expresionismo, alejado de la figura, de la manera figurativa. Cedeño, pongamos por caso, explora de manera intensa el cubismo picasiano. Sería interesante rastrear los vínculos de Cristiano Solarte con el ruralismo, su juicio por lo antiguo y consideraciones estéticas. No hay que olvidar que Juan Manuel Cedeño fue profesor de pintura de Olga, la hermana de Sánchez Borbón, y que los primeros cuentos de su hermano, José María, son considerados por Fran García de Paredes como los más destacados del regionalismo. Así lo considera Fran. De igual modo se sabe la amistad entre Sánchez Borbón y Bernardo Domínguez Alba, es decir, Rogelio Sinán, el más vanguardista de los escritores panameños. 1947 resulta un año significativo en la evolución de la narrativa panameña por la aparición de San Cristóbal de Ramón H. Jurado, la cual había recibido el premio del Ministerio de Educación en 1943, y también Plenilunio de Rogelio Sinán, y en ese mismo año fue galardonado por el premio Ricardo Miró. Dos novelas y dos poéticas en pugna, el ruralismo y la vanguardia. Aceptemos esta dicotomía, aunque resulte esquemática. En realidad, las tensiones y contradicciones de entonces se hacen explícitas en la polémica intertextual que protagonizan Rogelio Sinán y Ramón H. Jurado en los años 50, del 53 al 57. Polémica que resultaba un leitmotiv epocal y que, a mi juicio, culmina en la disputa entre el argentino Julio Cortázar, con su propuesta cosmopolita, y el peruano José María Arguedas, representante del neoindigenismo hispanoamericano entre 1967 y 1969. En realidad, esa polémica que vemos entre Sinán y Jurado es una polémica que estaba en el magma mismo de toda la creación latinoamericana entonces. Como escribí hace un tiempo, en Itinerario y Rumbo la novela panameña, publicado en 1953, Jurado afirma el programa del ruralismo como el empeño manifiesto de valorizar las zonas campesinas, presentarlas como base de la nacionalidad, y lo exalta como alternativa a la tendencia que reclama la universalidad como objetivo de la labor creadora. Por otra parte, el autor de San Cristóbal critica la poética de Sinán, claramente contrastante con la suya. Dice Jurado: una novela se aparta drásticamente de la tónica imperante. Plenilunio, de Rogelio Sinán, libro de envidiable perfección técnica, resulta un fugitivo del momento histórico panameño, porque Sinán, viajero impenitente, vive bajo el embrujo pertinaz de otros lugares. Plenilunio, pues, registra finalmente las experiencias andariegas de su autor, desligado con razón del movimiento que, surgido de la tierra, avanza derecho a la tierra. Sinán, más comedido, publica el lúcido ensayo Rutas de la novela panameña en 1957. Para Sinán, el cruce de ambas rutas, la que conduce al Panamá rural y profundo y la del Panamá comercial y de tránsito, diseña la encrucijada permanente de la nación. Así dice: cada una de estas rutas caracteriza, pues, en cierta forma, los símbolos contrarios de lo local y lo foráneo, siempre en abierta lucha y en eterno conflicto. Y estableciendo de manera de frente una respuesta, añade que con el ruralismo, dice Sinán, la ansiedad creciente del panameño por conocerse a sí mismo quedaría limitada a lo puramente descriptivo, sin mayor interés por los problemas de las zonas rurales, que, como es natural, jamás podrán resolverse mientras no se resuelvan los problemas de la zona de tránsito, ya que ella forja el mito de la fatal encrucijada que genera el conflicto entre el panameño y su destino.
Luis Polido Richter, con la agudeza que caracteriza su valoración crítica, debe ver el sentido de las propuestas que subyacen en San Cristóbal y en Plenilunio. El estudioso correlaciona la concepción de ambas novelas a la construcción de la nación. Para él son dos versiones contrapunteadas de la modernidad neocolonial. Y vale la pena detenerse y profundizar en este concepto de Pulido, porque va a revelar muchas enigmas y también sorpresas nos vamos a llevar de este diálogo. En esta coyuntura resulta llamativa la evolución de Jurado. Después de San Cristóbal, publica Desertores en 1949, enorme monumento reivindicador del victoriano Lorenzo y su lucha. Este empeño de Jurado iba en contra de la imagen negativa creada durante los años republicanos, incluso respaldada por la historia oficial. A pesar del pueblo de la Peladenia, a pesar de alguna señal aquí y allá, la imagen oficial de Victoriano Lorenzo era muy negativa, ¿no? Era el bandido. Novela en la cual, digo yo, Desertores culmina su estética nativista, pero donde ya se vislumbran otras apetencias escriturarias. 5 años más tarde aparece El Desván, en el 54, con otra orientación estética, verdadero homenaje a la novela de Francisco Clark A través del tormento, aparecida en 1931, y que constituye sin duda el hipotexto de la obra de Jurado. Contrario a sus indagaciones anteriores, esta nueva novela introduce en la literatura panameña ideologemas de la filosofía existencialista, tal como ocurría en otras narrativas del continente, como por ejemplo en El Pozo del uruguayo Juan Carlos Bonetti o en El Túnel del argentino Ernesto Sábato. De esta manera se hace visible la aparición en la literatura panameña de una de las corrientes que procuraban un cambio del modo narrativo, una ruptura con la tradición decimonónica en busca de otros horizontes. Por su parte, la evolución de la obra de Rogelio Sinan resulta altamente significativa. La estudiosa Mayra Watson estima que ya en La Boina Roja, que era en el 54, Sinan contrapone lo telúrico, la isla, a lo foráneo a través del uso del diálogo contrapuesto, la técnica surrealista y el uso del subconsciente. Estoy citando a Mayra Watson. Es decir, la crítica advierte en este cuento una tensión que luego de varias fluctuaciones durante 30 años lleva a la concepción y realización de una obra mayor, posiblemente del monumento más apreciado de la novelística panameña, a mi juicio, La Isla Mágica, que es del 79. No demoró tanto el modo narrativo del mismo en evidenciar la consideración de un nuevo rumbo, aquel que de alguna manera seleccionara de la tradición y los resortes renovadores los asuntos y procedimientos del nuevo desierto. Ya en 1954, el abogado ofrece una respuesta a un desafío que se presenta no solo ante la novela panameña, sino también en la latinoamericana y caribeña. Mientras que el nativismo busca describir el ambiente y las formas exteriores que fijan la panameñidad, el abogado no se detiene en el paisaje ni en las costumbres bocatoreñas para pintar la nación, sino para hurgar en las entreteras populares y encontrar el mito, ese que nace y vive en las zonas más humildes y hasta marginadas de la sociedad, el núcleo identitario por excelencia. Pudiera encontrarse en una novela realista la descripción de un cementerio, por ejemplo, como hace Tristán Solarte, al que llama Puerto de Extravío, violado por los cangrejos y la marea alta del mar, como el que hace Solarte del Boca del Toro, imagen siniestra que también aparece en su poesía. Esa imagen del cementerio de Boca del Toro aparece en la poesía de Solarte como un leitmotiv, algo que está presente siempre en su imagen, digamos, de su pueblo antiguo. El mito de la Tula Vieja es el meollo del abogado, como se sabe. Leyenda arraigada en lo más profundo del ser panameño, tanto rural como urbano. Hace no mucho le pregunté a un niño de Chepo si había oído la historia de la Tula Vieja. Su respuesta fue inmediata. No solo conocía el cuento, sino que aterido de espanto había oído sus quejidos y reclamos y Noches sin luna. En El abogado se revela la dimensión ontológica del mito, tal como ocurre con las novelas que suelen mencionarse como paradigmas del cambio del modo narrativo latinoamericano. Entre otras, El señor presidente del 46 de Miguel Ángel Asturias,
donde desempeña una significación y función revelante del mito de Toil, dios del fuego, el mito maya. Por ejemplo, que el reino de este mundo, bueno, en el caso del mito maya, el mito de Toil, el reino de este mundo de Carpentier, en la cual el mito haitiano Amar Candal concretiza la poética de lo real maravilloso americano del autor. O podemos detenernos en el valor que tiene el mito azteca de la muerte en el plano semántico estructural de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es una nueva concepción del mundo novelesco que apela en su indagación gnoseológica del ser latinoamericano a distintas fuentes míticas, grecolatinas, judeocristianas, prehispánicas, africanas, comunitarias, etc. Y que conducen a la eclosión de la novela continental en las editoriales y la apetencia de los lectores, el llamado boom, luego en la década del 60 del siglo pasado. Es la intronización del llamado realismo mágico en las letras continentales. Existiría 100 años de soledad, máximo exponente de esta tendencia de Gabriel García Márquez, sin la sumersión del autor en los mitos comunitarios. Claro que no, sin el mito no hubiera existido, ¿verdad? El abogado va más allá de la visión paisajística de la realidad social para construir un universo poliédrico, diría que cubista, como pudimos advertir en las múltiples aristas de la obra que reseño al inicio de esta exposición. De ahí el abandono del narrador omnisciente, dominante en la novela decimonónica, para concebir una verdadera orquestación narrativa, otra manera de correlacionar el tiempo y el espacio, eso que Bastín llamó el cronotopo, el quiebre de la linealidad de la trama, una introspección mayor en el mundo interior y la psicología de los personajes, en fin, todo aquello que ha servido para caracterizar el cambio del modo narrativo y la aparición de la llamada nueva novela latinoamericana, perceptible a partir de la segunda mitad de la década del 40 del siglo pasado. En los primeros años 70 de este siglo, le pregunté a Julio Cortázar, de visita entonces en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, cuál era el principal factor que había provocado la eclosión de la novela del continente en el panorama literario mundial. Pensaba yo que ese prestidigitador de la forma me respondería enalteciendo la remodelación del discurso narrativo, el valor del trabajo con la palabra, pero el autor de Rayuela me respondió que el componente esencial de esa novelística era la savia que alimentaba, la savia de nuestros pueblos. El abogado de Tristán Solarte está nutrida por esa savia.